Bienvenido estudiante herreriano a esta clase de álgebra. En esta oportunidad analizaremos el tema Ecuación de segundo grado, parte 2. Como debemos recordar, en la clase anterior analizamos las formas de cómo resolver una ecuación de segundo grado, ya sea por la fórmula general o por el aspa simple, que es una de las formas más clásicas. En esta oportunidad analizaremos diferentes elementos para poder complementar el tema de ecuación de segundo grado. Hablaremos primero de la discriminante. La discriminante se define de la siguiente manera: b al cuadrado menos 4 veces a por c, y se representa con este pequeño triángulo que puedes ver acá. La discriminante me va a poder decir y analizar cómo se comportan las raíces sin necesidad de saber cuáles son. Por ejemplo, si la discriminante es mayor que 0, las raíces serán reales y diferentes. Si la discriminante es igual a 0, las raíces serán reales e iguales. Y finalmente, si la discriminante es menor que 0, las raíces serán complejas y conjugadas. Por ejemplo, tengo la siguiente ecuación: x al cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Yo no sé cuáles son sus raíces, pero puedo descubrir cómo se comportan. Por ejemplo, a vale 1, b vale 4 y c vale 3. Voy a reemplazar. Sería 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 3. Entonces 16 menos 12, eso me va a dar 4. Por lo tanto, yo puedo decir que las raíces son reales y diferentes, sin necesidad de descubrir cuáles son. Así, para eso me va a servir la aplicación o la definición de la discriminante. Ahora voy a analizar los teoremas de Viet-Cardano. Los teoremas de Viet-Cardano me dicen lo siguiente: yo puedo saber cómo se comporta la suma y el producto de las raíces sin necesidad de saber cuáles son estas raíces. Bastante similar, o una idea vinculada a lo anterior, ¿verdad? Muy bien, en este caso tengo mi ecuación de segundo grado: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces la suma de raíces será menos b sobre a. Y el producto de raíces será c sobre a. A esto algunas personas se apoyan con la idea de recordar la palabra vaca para poder calcular de manera más práctica los teoremas de Cardano-Viet. ¿Sí? Muy bien, por ejemplo, tenemos acá la siguiente aplicación: x al cuadrado menos 7x más 12 es igual a 0. Entonces vamos a ver cómo son la suma y el producto de raíces sin necesidad de saber cuáles son esas raíces. Por ejemplo, sé que a vale 1 y sé que vale menos 7. Sé que c vale 2, entonces para la suma y el producto tengo que recordar vaca y en el primer término que sea negativo. Entonces luego de reemplazar voy a tener que la suma es 7 y que el producto es 2. Así de práctico son los teoremas de Cardano-Viet. Ahora voy a analizar las raíces especiales. Vamos a estudiar dos tipos de raíces importantes: las raíces simétricas y las raíces recíprocas. Se llamarán raíces simétricas cuando la suma de las raíces me dé 0. Y se llamarán recíprocas cuando el producto sea 1. Por ejemplo, me dicen que las raíces en esta ecuación son simétricas. Y eso es cierto, porque tengo que mis raíces es menos 4 y es 4. Entonces la suma me va a dar 0. Tengo que las raíces acá son recíprocas, porque una raíz es un tercio y la otra vale 3. Entonces el producto será 1 y cumple con la definición que tengo en este caso. Ahora, naturalmente cuando tú tienes una ecuación de segundo grado, la condición es poder descubrir cuáles son esas raíces. La pregunta es: si yo tengo mis raíces, ¿puedo descubrir cuál es la ecuación original? ¿Puedo saber cuál es la ecuación? Y la respuesta es sí, y es sencillo. Debo recordar que la ecuación será x al cuadrado menos la suma de raíces más el producto de raíces igual a 0. Por ejemplo, en este caso la suma será 11, el producto será 30, entonces la ecuación será x al cuadrado menos 11x más 30. Así de sencillo y así de práctico. Ahora, analizaremos algunas cuantas aplicaciones. Por ejemplo, nuestra aplicación me dice hallar 1 sobre x sobre 1 más 1 sobre x2, que son las raíces de la ecuación. Entonces, si yo comienzo a operar a resolver esta aplicación de acá, voy a poder descubrir que tengo una fracción. Y en el denominador tengo el producto y en el numerador tengo la suma de raíces. Entonces, una vez recordando la definición vaca, los teoremas de Viet-Cardano, voy a poder simplificar la letra a y me quedaría menos b sobre c. Yo sé que b vale 3 y sé que c vale menos 1. Entonces luego de reemplazar voy a obtener el valor de 3. Así de sencillo y práctico, apoyándome de los teoremas de Viet-Cardano. Ahora, aplicación número 2. Me dicen que descubra cuánto vale m si la ecuación tiene raíces recíprocas. Entonces debemos recordar que se llaman raíces recíprocas cuando el producto vale 1. Si yo tengo el producto de dos raíces, entonces puedo aplicar los teoremas de Viet-Cardano, que sería c sobre a. Una vez que logro reemplazar, convierto a una ecuación de primer grado en este aspecto, descubriré que el valor de m es igual a menos 4 tercios.
Muy bien, estudiantes herrerianos, antes de despedirme, te hago recordar que descargues la actividad que tenemos para ti en la plataforma y pongas en práctica todos los conocimientos de la ecuación de segundo grado. Me despido hasta una próxima oportunidad. Éxitos.